Para que esto pueda ser... Augusto Barrera, concejal del municipio de Quito, inició su actividad política en 1996 como fundador de Pachakutik. Durante ese periodo, coordinó la campaña de Freddy Ehlers. Muy improvisada, sin recursos, llegando a cada sitio con la gente que había, apelando mucho a un sentimiento al corazón de la gente antes que a un discurso político muy elaborado. También brindó su apoyo político a Lucio Gutiérrez. Un gobierno que terminó siendo de parientes, de amigos, de primos, de un círculo cerrado, era incompatible a una idea de abrir eso para toda la sociedad. Entonces yo francamente impulsé mucho la ruptura de esa alianza, la salida del gobierno, y participé luego muy activamente en la oposición a Gutiérrez. En la actualidad representa Acuerdo País como coordinador entre el gobierno y la asamblea. Lo que hago fundamentalmente es discutir y facilitar los contenidos de esas reformas que se plantean en un lado y otro, facilitar los intercambios, las discusiones, los materiales. Una gran amistad lo une con Alberto Acosta. Yo con él debo tener fácilmente 15 años o más de una amistad cercana, permanente, de compartir muchas de estas luchas. Y también con Rafael Correa. ¡Vamos a la victoria! Tal vez hace unos 6 o 7 años, Rafael vuelve de sus estudios y muy rápidamente, digamos, se vincula a estos sectores que trabajamos y discutíamos estos elementos de pensamiento alternativo al neoliberalismo. Adrián Augusto Barrera Guarderas nació en Quito un 11 de diciembre de 1961. Es el menor de 3 hermanos. Viví en un barrio que era el límite entre la aristocracia y la clase media y los sectores populares de Quito. Yo vivía en la 10 de agosto y Colón, entonces frente a la casa nuestra vivía Jacinto, Gijón y Camaño, era la Circasiana. Y al final todos los chicos jugábamos fútbol en el parque, casi sin distinción, digamos, de dónde veníamos. Pero sí me gusta. A sus 47 años permanece soltero. Dice no creer en el matrimonio. No creo mucho en el matrimonio como un contrato, como un compromiso. He tenido en ese sentido relaciones estables, chéveres. Tengo un hijo que eso sí estructura mucho mi vida. Se confiesa como un fan de su hijo Pablo. Yo soy el primer fan en los conciertos. Trato de acompañarle a casi todas las presentaciones. Barrera es deportista y con orgullo cuenta que ha ganado varias medallas. Corrí la carrera de la Ruta de las Iglesias, que son 10 kilómetros, cruza toda la ciudad. Esa he corrido en 2 ocasiones y he quedado en puestos más o menos buenos. En 1985 se graduó en la Universidad Central como doctor en Medicina y Cirugía. Los primeros partos que atendí era un parto de gemelos, que es una de las cosas más complicadas. Salió bien, pero claro, eso me asustó y fue terrible, porque en general uno trabaja con mucha precariedad, pero eso me marcó, ¿no? A los pocos años volcó su vocación hacia la política. Cuando hice mi internado rotativo, la carencia de recursos en el Hospital de Ibarra, en donde yo hice ese año, era terrible. Yo a veces tenía que ser de chofer de la ambulancia, hacer vaca para comprar los medicamentos. Rápidamente me di cuenta que tenía la alternativa de ser médico de hospital público y pelear ahí por condiciones, o resolver los problemas, las enfermedades de la sociedad de una manera un poco más global. Se define ideológicamente como un hombre de izquierda. Creo, digamos, muchísimo en una izquierda moderna, renovada, nueva, que sea heredera, digamos, de las luchas y de los puntos de vista filosóficos de todos los siglos anteriores, pero muy conectada al futuro. Ha sido catedrático en algunas universidades del país y de España. Es también autor de varias publicaciones políticas. Barrera apoya la permanencia de los subsidios. Conceptualmente los subsidios son un mecanismo legítimo que tiene un Estado para poder preservar ciertas áreas de la economía. Comparto con usted en relación a una inadecuada focalización de algunos subsidios y tengo la certeza de que ahora o más adelante tendrán que algunos de ellos revisarse, como por ejemplo el subsidiar algunos de los combustibles que sobre todo sirven para carros de uso privado o incluso de lujo. Asegura que la prioridad de los asambleístas es crear la nueva Constitución y critica a los medios por no difundirlo. 9 de las 10 comisiones, 9 de las 10 están dedicadas al funcionamiento y a la elaboración de la nueva Constitución. Hay una cierta desazón
al poco peso que desde el punto de vista mediático y de información se dan a las discusiones de las mesas. Afirma que el régimen no tiene ninguna intención centralista. El Estado no es solo el gobierno central, el Estado es también el gobierno municipal y el gobierno intermedio, provincial o regional. Entonces el fortalecimiento del Estado no puede ser solamente del Estado central, tiene que ser del gobierno local. Según Barrera, los recursos provenientes de la reforma tributaria no se destinarán a aumentar el bono de desarrollo humano. La reforma tributaria no tiene una visión fiscalista. Ya desde el punto de vista del Estado, no es que la reforma provoca un gran incremento de los recursos fiscales. La estimación es que tal vez estamos hablando de unos 300 o 400 millones de dólares de eso. Cree firmemente que la nueva Constitución debe ser aprobada en un solo paquete. Lo que cabe es tener un referéndum que apruebe globalmente como cuerpo en la Constitución o no, porque esto es importante, la alternativa de que se pierda el referéndum, la Constitución actual sigue vigente, habremos desaprovechado una gran oportunidad de cambio. Finalmente, anuncia que no descarta postularse para alcalde de Quito. Yo le quiero mucho a esta ciudad, para mí es un paraíso urbano, todavía no es una cosa resuelta o definida, pero es una posibilidad participar y estar por la alcaldía de Quito, sí.